Bueno, muy buenos días. Desde ya, como dijo el doctor Lovera, agradecemos la presencia sobre todo del doctor Mingo Marcelo, que bueno, como lo presentó el doctor, es miembro de la Asociación de Argentina de Cirugía y jefe del servicio de cirugía del Hospital Zonal de Esquel, de la provincia de Chubut. Y el doctor Samuel Ruiz, que la mayoría lo conocemos, y le damos gracias por lo que hoy somos y estamos, que también es miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, ex jefe de quirófano del 4 de junio, del Hospital 4 de junio, y staff de la Clínica Colón de Mar del Plata. Nuestro comentador y coordinador es el doctor Lovera, y los residentes a cargo de este caso son la doctora Cabral, que es quien le habla, y el doctor Miño Fabián. Comenzamos contando sobre un paciente masculino de 18 años de edad que acude a la consulta presentando dolor en hipocondrio izquierdo de meses de evolución, según él refiere. Son aproximadamente 5 meses, de tipo cólico, moderada intensidad, sin irradiación y acompañado de náuseas. En ese momento negaba fiebre. Como antecedentes personales, no refiere ninguno de importancia. Y al examen físico podemos constatar un abdomen plano, simétrico, con ruidos hidroaéreos presentes. A la palpación, un abdomen blando, depresible y doloroso en el hipocondrio izquierdo. No presenta signos de reacción peritoneal y presenta flatos y catarsis positivos. Cabe destacar que el paciente presenta estudios complementarios que le solicitaron en consultorio externo. Él ingresa a nuestro servicio con un laboratorio normal y una ecografía abdominal donde nos informan como dato positivo un vaso de forma conservada, tamaño normal, ecogenicidad normal y una ecoestructura heterogénea por la presencia de una imagen quística en polo inferior, la cual mide 49,9 milímetros. Con estos estudios complementarios, ¿qué datos epidemiológicos y de relevancia buscaría? Tratamos de que esto sea un caso clínico un poco didáctico, así que cuanto más podamos participar, mejor. A ver si alguno de nuestros residentes puede contestar. Antonella. Antecedentes traumáticos podría ser. Bien, ¿qué más ¿Se escucha? preguntarías? Rocío, Franco, Flor. ¿Me pueden silenciar? Lo pueden ¿De hacer. dónde era el paciente? Lugar de origen donde vive el paciente. Bien, perfecto. ¿Y qué otros estudios complementarios solicitarían? Bueno, se le solicitó una tomografía, que justamente es uno de los estudios con lo que él cuenta en el momento de la consulta, que informa que el principal hallazgo de este examen y lo que motivó al estudio consiste en la presencia de una imagen hipodensa con densidad en el rango de líquidos. Es una imagen redondeada de paredes finas, irregulares, parcialmente calcificadas, ubicadas en el polo anterior del vaso, que mide 42 por 42 milímetros. Adyacente a la misma también se observa una lesión quística de menor tamaño, de contornos lobulados y sin calcificaciones, la cual mide 41 por 21 milímetros. Hasta aquí, ¿qué diagnóstico presuntivo podemos concluir? Un quiste primario.
antes de que sea un quiste primario. Una familia más grande. Bueno, tumores quísticos, esplénicos. Y ahí va la siguiente pregunta, que es como diagnóstico diferencial. Justamente podemos pensar tanto en un quiste primario como en un quiste secundario. Las preguntas en cuanto a la epidemia y a los antecedentes traumáticos es lo que nos va llevando, digamos, al diagnóstico diferencial. Este paciente no tuvo ningún tipo de traumatismo, negó incluso algún tipo de hemotransfusión. Entonces, justamente se llega al diagnóstico de un quiste primario. ¿Solicitamos algún estudio más? Nosotros creíamos que sí, creemos que la mayoría piensa lo mismo. Y se solicitó serología para hidatidosis. Perdón, Natalí. Sí, doctor. Me gustaría saber la opinión de Samuel y el doctor Mingo, si ellos pedirían algo más o con eso es suficiente. Bueno. Doctor Marcelo, ¿qué opina hasta ahora? Salvo de la serología. Sí, con respecto al interrogatorio, bueno, habría que ver si proviene de una zona endémica o no, de hidatidosis, o si es poblador rural o no, si tuvo contactos con canes o no, esto dentro del interrogatorio. Acá en Chubut, particularmente en el noroeste del Chubut, en Esquel, somos zona endémica, así que para nosotros toda formación quística es un posible quiste hidatídico hasta que se demuestre lo contrario. Las imágenes coinciden con este tipo de patología hasta ahora. Bueno, y ahora estamos viendo la serología. Pero previo a la serología, no, está bien. Las imágenes de eco y TAC son las que un poco dan la morfología y las características de esta lesión. ¿Se manejan solo con ecografía, doctor, o suelen solicitar tomografía? No. Depende de las localizaciones y la posibilidad de planear una cirugía más compleja o no. Usamos ecografía y tomografía. Perfecto. Bien. Hola. ¿Samuel? Sí, yo quería hacer un aporte. Ahora tengo la trampa de saber la serología, pero cuando uno, sobre todo en las zonas, el doctor Mingo está en una zona donde un paciente con un quiste en un órgano es hidatidosis hasta que se demuestre lo contrario. La provincia de Buenos Aires, esa cuestión que inicialmente era así, la mayoría de los estudios de hidatidosis eran del laboratorio azul, hoy sigue siendo preeminente, pero no tanto, sobre todo en la cuestión del ciudadano que vive en un ciudadano urbano, no distinto al rural. Pero por mi experiencia de haber pasado en el Chaco, una pregunta que uno tiene que hacer al paciente es ¿de qué trabaja? ¿Dónde trabaja? Porque la posibilidad de traslado, sobre todo el peón rural, a zonas, uno entiende cuando estudia medicina que la hidatidosis es del sur del país, que el norte está libre, excepto Córdoba, pero nuestra zona del norte tiene puntos como es la zona de Mercedes, en Corrientes, la expansión de la frontera ganadera del ganado caprino, sobre todo en el Chaco, no quedó nunca muy claro. Diego habíamos hecho un análisis políticamente inoportuno, pero en donde se veía que zonas que eran imposibles que llegue la hidatidosis por la migración tenían hidatidosis. Entonces el lugar donde trabaja, el lugar, si uno vive en una ciudad como Mar del Plata, es donde pasa sus vacaciones, porque es muy común el turismo hacia los Andes patagónicos, y a veces las personas viven y conviven todos los años en una zona de endemia, entonces tiene la situación del trashumante, va y viene. Eso con respecto al análisis epidemiológico que a Diego le gusta
siempre ver. Y lo otro, en una persona joven con lesiones quísticas de entrada, uno tiene que, sacando en las zonas endémicas, plantear cuestiones a veces, enfermedades muy poco frecuentes, pero que existen, que son la poliquistosis, asociada o no con síndromes de patología venosa o arterial, conforman un grupo grande de enfermedades que están asociadas con poliquistosis o quistosis en el hígado, en el páncreas, en el vaso. Entonces uno tiene que tenerlo en mente, sobre todo en función de que es joven, y el quiste traumático, como dijo la residente, es siempre una opción. Buenísimo. Bien. Perfecto, continuamos. Bueno, en cuanto a todos los datos que fuimos recabando, ¿qué terapéuticas creen que es lo más adecuado seguir, digamos? ¿Tratamiento médico? ¿Tratamiento quirúrgico? Doctor Mingo. Bueno, el tratamiento, la elección del tratamiento en estos casos, sí, primero quería hacer un comentario sobre la serología. No es habitual que un quiste, entre comillas, sano, o sea, que no haya producido ninguna rotura o algún evento dentro de su evolución, sobre todo de pequeño tamaño, dé positivo la serología. La serología implica un contacto entre el líquido hidratídico y el sistema inmunológico del paciente, y esto no es común. Nosotros tenemos prácticamente una tasa menor del 5% de positividad en quistes hepáticos y pulmonares, salvo que estén complicados o que hayan sufrido algún evento en el transcurso de su crecimiento. Entonces, sin estar totalmente complicados, tuvieron este contacto inmunológico. Pero en una zona endémica nosotros diría que hemos abandonado prácticamente la serología como método de diagnóstico. La usamos sí como seguimiento, o sea, generalmente se positiviza después de la cirugía y después bajan los títulos, y en el seguimiento de estos pacientes el aumento de los títulos de la serología puede indicar alguna situación que puede ser una nueva infestación o una recidiva en el sitio quirúrgico o una posibilidad de haber sido sembrado, bueno, algún evento que puede indicar que esté nuevamente infestado y con un quiste en evolución. Nosotros nos basamos básicamente en las imágenes y en el tamaño del quiste y la localización para decidir una terapéutica. En líneas generales, el límite son esos 5 centímetros de diámetro. Un quiste para nosotros, hepático, pulmonar o de alguna otra localización como es este caso, de 5 centímetros o menos, iniciamos tratamiento médico, siempre. Con muy buenos resultados hepáticos, con resultados en quistes pulmonares buenos, pero no comparables con los hepáticos, y fuera de estos dos casos, que son los que se llevan el 80 al 90% de los casos, que son los hepáticos y pulmonares, el resto tiene un comportamiento muy distinto. Generalmente no tenemos muchos casos de quistes hidratídicos. Yo estuve revisando ayer un poco los números. Antes de la época de la laparoscopia tuvimos 2 de gran tamaño, cuando la hidratidosis en el noroeste del Chubut era realmente una cuestión de operar un quiste por día. Y después, en la época laparoscópica, hace un par de años, operó un cirujano de servicio otro quiste también de 10 centímetros. Pero no son una localización muy frecuente los esplénicos puros.
Una terapéutica a seguir como primer paso sería hacer un tramo de 30 días de albendazol y un seguimiento ecográfico, en principio. Esto también, si de decidirse una cirugía, permite preparar un poco el paciente para la cirugía. Nosotros creemos que hay un índice de 50% más de que el parásito se debilita o muera con el albendazol prequirúrgico, lo que facilita un poco la cirugía, el cuidado. Bien. ¿El albendazol le hacen tratamiento, doctor Marcelo, con cualquier característica, cualquier forma del quiste, digamos, ecográficamente? Por más que tenga, digamos, veo que está la clasificación la vieja de... La calcificación parcial no implica una muerte total de parásito, sobre todo fuera del hígado. En pulmón no se calcifican, no he visto en 30 años ni un quiste calcificado. Y fuera del hígado, en el abdomen, por ejemplo en el mama, que tenemos unos 10 casos, no he visto calcificaciones. Y en pelvis hay quistes grandes que los operamos por la compresión que hacía uno ureteral, otro sobre la vejiga, pero que se habían calcificado. La calcificación es un signo de sufrimiento del parásito, pero no implica la muerte del parásito. Para que declararlo, entre comillas, muerto el parásito, debe estar prácticamente el 90% de su pared calcificada, pero igual sigue siendo un problema de acuerdo a el tamaño de esa cavidad o esa quiste. O sea, antiguamente eran quistes grandes, de más de 10 centímetros, 15 centímetros, que se calcificaban y eran una olla de pus. Y la comunicación con la vía biliar o a veces con el abdomen era posible, entonces también los terminamos operando. Una cirugía, digamos, compleja a veces, pero la pared calcificada permite obtener un plano a veces de clivaje que en el hígado sobre todo facilita un poco, no te digo que sea fácil la extirpación. Pero el albendazol sí, lo usamos por ejemplo, los pediatras en Esquel, en hígado, los vemos en conjunto, pero tienen un índice de curación de estos quistes de menos de 5 centímetros en pacientes de menos de 15 años del 70%, con a veces 6 meses de tratamiento. Y los otros quistes a la larga terminan reduciendo su tamaño y presentando características que van del Garvey 4 al 5 o del 3 al 4. Esto en chicos jóvenes. El pulmón, los de menos de 5 centímetros, sobre todo en adultos jóvenes, tienden a reducirse. Lo que pasa es que en pulmón el problema es que el quiste pierde rápidamente vitalidad y no tiene tejido de contención, como pasa en el hígado. Entonces, la posibilidad de que haga una vómica o una infección del quiste es más alta. Lo que ayuda acá es que el tamaño sea menor de 5 centímetros, 4, 3, 2. Ya en pulmón, quistes mayores de 5 centímetros, no usamos albendazol. Posiblemente van directamente a cirugía. ¿A cirugía? Sí. ¿Y el albendazol por un mes siempre? Porque nosotros... No, si vemos que tienen resultado, por los pediatras usan hasta 6 meses. Pero para programar una cirugía... Sí, si el tiempo da, si el paciente da, que no está complicado, que no tiene alguna otra cuestión que indique una cirugía más rápida, o adelantada en el tiempo de la evolución, usamos 30 días. Sí. 30 días. Bueno, ¿ustedes también hacen lo mismo? Sí, el albendazol prequirúrgico separa pulmones. El albendazol prequirúrgico creo que hoy queda una regla, un mecanismo más de seguridad
ante una situación que es la vuelca del contenido del quiste en la cavidad abdominal, si uno lo opera. Nosotros tenemos la particularidad en la ciudad de Mar del Plata que el abordaje, además de mini-invasivo, o sea que la estrategia de protección que uno hace en cirugía abierta es un poco más difícil de hacerla en cirugía laparoscópica, aunque se hace, después lo puedo comentar, pero con lo que dijo el doctor Mingo, en realidad nosotros seguimos los lineamientos de los centros de alto volumen como son ellos. Sí, lo que es interesante mostrar que ellos, sobre todo la gente de Neuquén, ha mostrado es que todo lo que se sabe o se dice tradicionalmente del quiste diatídico no es tan así. Hay que tener paciencia, hay que tener prudencia. La evolución de que el quiste es una enfermedad que crece por 1 centímetro por año durante décadas, eso es un concepto que hay que desterrar, no todos son quirúrgicos, sobre todo en los órganos sólidos, no todos son quirúrgicos de entrada, hay que tener paciencia, hay evoluciones inesperadas, pero cuando uno tiene un quiste, como recalco un concepto que dijo Marcelo, que es no solo el quiste, sino la cavidad residual, que a veces es más compleja en sí misma que el tratamiento del quiste, por las secuelas, sobre todo en el concepto infectológico que tiene. Separé pulmón porque yo creo que pulmón todavía no hay un mejor abordaje que si el paciente tiene un quiste diatídico en el pulmón y está accesible a una cirugía, la mejor opción es programar la cirugía. El problema es cuando el quiste es muy central o involucra estructuras vasculares que lo hace más compleja. Yo de mi poca experiencia, que no es tan alta, los únicos quistes de pulmón calcificados que di son los muy, muy complicados con fístulas hacia el abdomen o de hígado hacia el tórax que son muy complejos de tratar, son situaciones realmente difíciles cuando uno las ve. Pero yo en el concepto que ustedes mostraron, ¿qué más le haría a este paciente? Solo porque es toda la residencia 4 de junio, yo además del vaso miraría el resto de las estructuras. La tomografía tiene lo bueno que ve el hígado, pero no olvidarse que hay otra estructura, como la nombró el doctor Mingo, que es una del pulmón, y después tenemos lugares muy infrecuentes, pero que existen, el riñón, los huesos, la mama, la tiroides. Entonces, si sobre todo en una zona no endémica como es el Chaco, no dejar de mirar, porque ya el hecho de que haya en el vaso ya es raro en sí mismo. Diego. Disculpe, el doctor Leal consulta si se puede utilizar la punción ecoguiada en este caso. ¿Para diagnóstico o para tratamiento? Claro, como tratamiento. Para tratamiento, no. Se puede usar, yo no soy quien para prohibirlo, pero nosotros estamos en contra de estos procedimientos, lo que se denomina PAF, la punción, aspiración y la inyección de alcohol o alguna otra, sobre todo porque nuestro gran volumen son hepáticos y pulmonares, y la evolución, por lo menos que hemos visto, es larga, tórpida, y en nuestras manos la solución entre la albendación y quirúrgica permite un paciente restablecido rápidamente a su casa, con la intervención correcta y posiblemente sin, digamos, complicaciones tan importantes como el daño de la vía biliar si está comunicado en el momento de la inyección, o esto de hacer punciones repetidas o catéteres permanentes que no permiten una vida normal al paciente. No tenemos mucha experiencia porque no lo hacemos. No lo hacemos porque justamente no creemos mucho en ese tipo de tratamiento. Diego. La pregunta que yo quería hacerle era, por un lado, si dan albendazol solo o lo combinan con alguna otra medicación para mejorar la absorción, ¿cuántos hacen 30 días previos y cuántos días postquirúrgicos? Y personalmente el doctor Mingo le quería consultar, usted decía que si tiene menos de 5 centímetros le hacía solamente albendazol y veía si la evolución era buena. ¿A qué le llama una buena evolución? Y lo otro, estoy pesado esta mañana,
Lo otro es, usted decía que no hacía serología, o sea que a todos los quistes le dan albendazol. Bueno, a ver, espero no olvidarme de nada. Empezando por el tema de cómo se da el albendazol, nosotros damos 10 miligramos kilodosis acompañado de 300 miligramos de ranitidina en ayunas. Esto es el protocolo para dar, digamos, o administrar el albendazol. En una sola dosis a la mañana, en ayunas, 10 miligramos kilodosis más 300 de ranitidina. La evolución del quiste, sobre todo en los pediátricos, implica una disminución del tamaño y, como son quistes uniloculares generalmente todos, lo primero que aparece es lo que los ecografistas denominan un nevado dentro del área que es, digamos, inicialmente muy clara, que es el quiste hidatídico. Empieza a haber un nevado y disminución del tamaño. Y si esa evolución que nosotros llamamos buena respuesta al albendazol se produce, seguimos con el tratamiento del albendazol y ecografía cada 30 días, y en un 60% en pacientes pediátricos se ve que el quiste deja una cicatriz en el hígado, fibrosa, pero desaparece la cavidad. A ver, recordame. Inicia tratamiento, el primer control a los 30 días, espera ese nevado. Sí, generalmente se espera, y después sí. Y el tratamiento puede prolongarse hasta 6 meses en pacientes pediátricos. A ver, en el postoperatorio, una vez que depende el protocolo inicial que estábamos usando, y lo estamos en revisión, pero por ahora sigue manteniéndose, es de 3 meses de tratamiento postoperatorio. ¿Esto en qué está basado? Está basado primero en que la mayoría de los quistes superiores a 5 o 7 centímetros, que son los que operamos, tienen alguna vesícula hija o secundaria. Segundo, que en el momento del diagnóstico del primer quiste, es imposible diagnosticar quistes menores de 1 centímetro que estuvieran en el paciente, y que podrían estar a 5 o 10 o en la otra punta del abdomen del mismo paciente, o en la otra punta del hígado. Y tercero, para prevenir la posibilidad de alguna siembra, por más cuidadoso que uno sea con la técnica quirúrgica, los quistes recién sembrados o chiquitos son muy sensibles al albendazol. Entonces, todo esto fundamenta un poco el tratamiento de los 3 meses posteriores. Y a veces, en pacientes que tienen alguna contraindicación quirúrgica, usamos una combinación de albendazol y praziquantel en el tratamiento, con un resultado bastante aceptable en este tipo de pacientes que no pueden entrar al quirófano por alguna comorbilidad o una localización que implicaría un riesgo aumentado. El praziquantel entonces lo usa cuando hay un riesgo quirúrgico. Lo agregan. El praziquantel que le agregan es solamente cuando hay riesgo quirúrgico del paciente. El praziquantel es una decisión que toma el infectólogo, no el cirujano. Cuando nosotros le planteamos la posibilidad de que el riesgo quirúrgico, ya sea clínico o de anatomía quirúrgica del paciente por la ubicación del quiste, es muy elevado, o el paciente tiene comorbilidades que no aseguran un buen posoperatorio, el infectólogo, si no tiene una buena respuesta con el tratamiento exclusivo de albendazol, a veces indica praziquantel. Incluso ahora está probando en aquellos que inicia con albendazol y no tiene respuesta efectiva en pacientes adultos, le saca el albendazol y pone el praziquantel. Y los está siguiendo ahora, no tiene un follow-up muy largo, pero
algunos resultados se estén formando como que son buenos. Yo quisiera responderle, Alberto, al doctor Leal. Sí. Si se puede punzar un quiste, una lesión quística, olvidémonos que estamos hablando de hidatidosis. La respuesta inicial es sí, no hay ningún problema. ¿Sería el primer paso para llegar a un diagnóstico? No. Eso, en ninguna lesión quística, no importa que uno sospeche o no de hidatidosis. Una vez que uno tiene una alta, o porque está en zona endémica, que es lo que está hablando el doctor Mingo, una estrategia, cuando está en una zona endémica cambia mucho las conductas porque pasa a ser una cuestión predominante y hay un know-how, un conocimiento del médico que asiste que es muy difícil de transferir para el que no vive en zona endémica. Entonces, para los que no estamos en un lugar como la Patagonia, tenemos más interrogantes, porque la capacidad clínica que desarrolla un médico que convive diariamente es muy distinta a la que uno no lo ve diariamente. Entonces, eso uno tiene que tener siempre en claro cuando escucha a la gente de Patagonia, que tiene una experiencia súper sobrada. Sí, para un poco confirmar lo que él plantea, acá en la ciudad de Mar del Plata hay un consenso entre todas las instituciones, no en el de vaso, sino en el de hígado, que si el quiste no está complicado, si no es un tamaño que obligue por el tamaño una resolución quirúrgica y se encuentra aislado dentro del hígado, o sea, no existe la potencialidad de que se rompa la cavidad abdominal, el enfoque inicial es tratamiento médico. Con albendazol, yo no sabía hoy del praziquantel, el praziquantel sería la vuelta del praziquantel para la hidatidosis, que es la Viren, marca comercial, un antiparasitario de uso muy frecuente en pediatría. Y el tiempo de tratamiento a veces va en función a la respuesta individual del quiste y del paciente. Hay pacientes que han estado más de 6 meses, no continuos, sino parando. Hay que recordar que el albendazol tiene trastornos en la célula roja, en la línea blanca, y en el hígado, entonces uno tiene que ir evaluando cuál es la respuesta que le produce al paciente, pero si la respuesta es disminución de la cavidad, sin repercusión clínica al paciente, se mantiene el tratamiento. El enfoque quirúrgico de entrada de la hidatidosis, por lo menos en Mar del Plata, se ha abandonado y se lo selecciona al paciente en función a características que son complicaciones, tamaño, drenaje de la vía biliar, bueno, un poco de ciertas cosas. En el vaso, yo no sé si uno podría punzar en función de que es una estructura compleja de manejar con las punciones. No es que no se hace, hubo mucha información en la década del 90, en el 2000, pero toda esa información quedó ahí y no progresó hacia los grupos que manejan hidatidosis. Entonces yo diría, la pregunta es ¿por qué punzar? ¿No? ¿Y para qué? Esa sería un poco la respuesta, Leal, para que... Bien. Diego, ¿otra pregunta? No, veo que está el autor, el doctor Juan Ignacio Casal. Quisiera saber si ellos, como cirujanos pediátricos, tienen la conducta similar al adulto, o son más quirúrgicos, o son menos quirúrgicos. Juani, te escuchamos. Hola, buen día. Buen día, ¿me escuchás? Buen día, Te escuchamos. Sí, nosotros actuamos tal cual dijo Samuel recién. O sea, en los chicos es más conservador y se espera la respuesta al tratamiento médico. Y en base a esa respuesta se va a la cirugía o no. De todas maneras, en el hospital pediátrico es un servicio bastante heterogéneo, por lo tanto no hay un consenso entre todos, esa es la realidad, pero en general se espera la respuesta del tratamiento médico. Y siempre se hace un mes de tratamiento con albendazol antes de operar al paciente. Yo le puedo contar un caso que tuve, que una nena que tenía 12 años, creo, que tenía tenía 2 quistes hepáticos de 6-7 centímetros y un quiste
periféricos, los dos en el hígado, y un quiste de aproximadamente 7, 8 centímetros en el pulmón derecho, que ya estaba complicado, ya se había drenado a la vía aérea, ya había tenido su vómica, y en teoría, por imagen, el parásito en el quiste de pulmón estaba muerto, digamos. Entonces se empezó a hacer el tratamiento previo a la cirugía, los del hígado no estaban complicados, y bueno, operé los quistes del hígado, y siguió después de la cirugía con el tratamiento, y la verdad que el quiste de pulmón se fue, era la segunda cirugía que íbamos a hacerle a la nena, se fue resolviendo con el tratamiento y desapareció, quedó una cicatriz como dijo el doctor, pero no hubo necesidad de tocar el del hígado. Eso avala más todavía, me parece, lo que dijo Samuel recién, de que hay que ser más conservador, digamos, porque por ahí el quiste resuelve con tratamiento médico. Bueno, muchas gracias. ¿Seguimos con el caso? Vamos. Bueno, como verán entonces, nuestro servicio también consultó con el servicio de infectología, el cual nos recomendó realizar 2 meses de tratamiento con albendazol, 10 miligramos kilo día, que fue la dosis que se vino planteando. El día 3 de diciembre, el paciente, luego de haber recibido este tratamiento, se decide internar y realizar una nueva tomografía, que es la siguiente. Bueno, como vimos, a nivel de pulmón, ambos campos estaban limpios, y en abdomen vemos la imagen en vaso. La paso de nuevo. Bueno, tenemos el informe de esta tomografía, en la cual, como dato llamativo, nos informan un vaso con imagen focal hipodensa, bien definida, ya de 60 por 55 por 43 milímetros a nivel anteroinferior, de aspecto quístico, con múltiples tabiques, parcialmente calcificado y adenopatías periliares esplénicas. Tenemos un laboratorio de ingreso, donde podrán observar que se encuentra todo dentro de parámetros normales, con 6.000 blancos, 49 de neutrófilos, 5% eosinófilos, hemoglobina y hematocritos normales, coagulograma normal, urea y potasio también. Entonces, ahora, a continuación, ¿qué conducta tomamos? Ahora lo operamos, no lo operamos. ¿Te puedo opinar? ¿O qué hacemos? Sí, Samuel. Mirá, Sí. algo que aprendí de mi residencia de ver la imagen. Yo me guié hasta ahora por el informe. Con esa imagen que ustedes mostraron, a mí el diagnóstico de hidatidosis no te lo descarto, pero hay otras enfermedades en gente joven, en el vaso. Uno es el linfangioma quístico, otra lo de mangioperotelioma, son tumores esplénicos muy infrecuentes, pero que tienen paredes calcificadas. Está bien, tuvieron la serología, pero yo un paciente con ese tipo de imágenes entra a quirófano. No porque trate la hidatidosis, porque yo no sé si no tiene un tumor esplénico.
o un linfoma esplénico. Es raro que tenga ese tipo de imagen el linfoma esplénico, pero esa imagen que ustedes mostraron no es característica de una hidatidosis esplénica. Es lo poco que yo sé, y me parece, yo me inclino más a una patología oncológica. No te puedo explicar por qué da serología positiva, pero esa imagen que ustedes me mostraron a mí, en un chico de 18 años, para mí es otra cosa. Doctor. Doctor Marcelo, Eso. ¿qué haría usted, doctor? Mingo. No vi la imagen inicial de tomografía, no la tenés esa. No, esa no la tenemos. Claro, Porque él llegó con un informe nomás. porque eso sería importante evaluar si era una imagen con una transparencia, digamos, como si tuviera líquido inicial. Ahora la imagen que se ve ahora es un contenido heterogéneo con tabiques. Una de las datos que podría ayudar a tomar una decisión es la comparación de las dos imágenes, la inicial y post tratamiento con albendazol. Las calcificaciones aparentemente estaban al principio y siguen estando. De los diagnósticos diferenciales, a ver, sin antecedentes traumáticos, sin nada, pensar en la evolución de un hematoma, todo, aparte tiene una redondez que no es bastante... lo que estás poniendo es la imagen de ahora. Sí, esa es la de ahora, digamos. Claro, Después, no vimos la primera. Eso. Sí, hay tumores epidermoides, hay hematomas que pueden calcificarse. El paciente tenía dolor, tiene serología positiva, no tenemos diagnóstico concreto, etiológico, digamos. Tenemos sospechas de un posible quiste hidatídico, pero no tenemos un diagnóstico de certeza. Paciente sintomático, yo por lo menos le haría una laparoscopía como para ver las características de la lesión y, llegado el caso, tomar una conducta quirúrgica. ¿Me podrías pasar de vuelta la tomografía, pero la parte de páncreas quedarte un poquito más despacio? En cuerpo y cola, que no pase tan rápido. Yo lo que quería preguntar es que en la primera tomografía y ecografía hablaban de 2 quistes, y acá están informando uno solo. Le pregunto al doctor Mingo o a Samuel que ven ellos si consideran que esa imagen que se ve inferior corre un poquito mal ataque. ahí. Ahí para, mira, ahí para. A partir de ahí el páncreas no es normal. De ahí para arriba. El páncreas no tiene el contraste arterial ni venoso, así que no te lo puedo definir, puede ser una masa de ganglio eso. Pero... ¿No se puede frenar la tomografía donde está el quiste? Más atrás. Ahí. ¿Esto es parte de esto o es otra cosa? Te voy a contestar así. Buena pregunta. Movela, Nati, para arriba y para abajo, cosa que puedan verla. De nada, no tener sí de la tomografía esa. Digo en virtud de que antes informaban 2 quistes de un tamaño similar, ahora estamos viendo un solo quiste con otra imagen líquida
que no sé si depende de este solo o el otro se redujo a esa mínima expresión. A nosotros nos pasó en una oportunidad que operamos un paciente que teóricamente tenía 2 quistes hepáticos y cuando lo operamos uno no existía. Con esa tomografía también quiero contestar un poquito a Franco, desde mi óptica, ¿no? El vaso es una estructura sumamente irrigada. Esta lesión está prácticamente en una zona separada de la pared del abdomen. Realizar una punción sin protección, tenés dos posibilidades. Una que filtre líquido y hasta puede hacer un shock anafiláctico, y la otra es que sangre y te obligue a operarlo de urgencia. O sea que en este paciente me parece un poco arriesgado hacer una punción. Bueno. Seguimos, Nata, con la conducta. Hola, vuelvo al tema. Ahí está, Ruiz. Ahí se ve el páncreas, como decir. Yo vuelvo al tema, no hay ningún problema. Páncreas, y seguís bajando despacito, no tiene contraste arterial, así que va a ser todo hay un componente de ganglios, seguí por favor, ahí, eso que está ahí, todo ese componente que está acá, no sé si esto que está acá, ahí es, bueno, no importa, yo de este paciente coincido con el doctor Mingo, de entrada, eso, hay una laparoscopía sin ninguna duda. No descarto que en un paciente que me dicen que tiene hidratidosis por serología, ¿no? Como con todas las características que comentó el doctor Mingo, con la experiencia que ellos tienen de que la serología es de baja incidencia en el paciente con hidratidosis, es difícil de refutarle a un positivo. Probablemente lo hubiera tratado, pero sabiendo que a este paciente era para entrar al quirófano, para verlo, digamos, qué es la patología que tiene. Esas imágenes a mí no me parecen características de una hidratidosis simple o de las imágenes que uno ve sí, o de otro tipo de enfermedades. Laparoscopía, lo mío es laparoscopía de entrada. Bueno, perfecto. Coincidimos entonces. ¿Seguís, Nata? ¿Cómo pasó, Maxi? Y tengo que cerrar y volver a abrir. Bueno, aguarden un momentito. Aquí. Bien, hasta acá entonces habíamos obtenido un laboratorio dentro de parámetros normales y la discusión era qué conducta tomábamos. El 4 de diciembre se decide intervenir al paciente realizándose una esplenectomía videolaparoscópica.
una cuestión más antes de iniciar con la cirugía. ¿Ustedes realizan o tienen alguna actitud profiláctica para realizar la esplenectomía? Para el doctor Marcelo como para el doctor Samuel. O no sé quién más sigue. Sí, siempre, aún en el cáncer de páncreas. Sí, siempre se hace la vacunación, aún en el paciente adulto, más en este caso que un chico que está entrando en un adulto muy joven, daría la vacunación en el momento que empieza el tratamiento. Con el Vendasol empezaría la vacunación. Pero también le hacemos el cáncer de páncreas en el adulto mayor que va a recibir una esplenopancreatectomía. Sí, nosotros preoperatorio no, pero sí, porque en realidad no sé si hubiera entrado con la actitud decidida de hacer la esplenectomía, pero sí en el posoperatorio la vacunación y la protección de la infección de los gérmenes encapsulados, ¿no? Que son los que producen infección o sepsis posoperatoria por esplenectomía. Bien. En un paciente de 18 años, con una lesión tan expuesta, ¿nadie le haría una resección parcial? Por el futuro probable de una sepsis fulminante en un chico que le resta vivir 60 años por lo menos. Esa era la siguiente pregunta. O sea, si usted... ¿No está de acuerdo con los panelistas? ¿Quisiera opinar? Doctor Galiovi, ¿usted está silenciado? Hola, buenos días. ¿Cómo No, está, estoy de doctor? acuerdo con lo que estoy de acuerdo con lo que plantea Diego, que creo que es una imagen periférica que puede intentarse sacar en forma parcial, pero aparentemente yo pienso que tiene toda la pinta de ser un quiste diatídico ya con paredes calcificadas, por lo tanto podría inclusive estar inactivo, por lo tanto también plantearía la posibilidad de no tocarlo. Lo único que quedaría en sospecha es la imagen esa que planteó Samuel en la región del páncreas. Yo estoy de acuerdo. Puedo destacar una cosa, que están de acuerdo Galloy y Bustina. Yo creo que el vaso logró que nos pongamos de acuerdo, es raro. Pero nos ponemos de acuerdo en la cirugía, pero no en el concepto de la calcificación parcial, porque ya lo expresó el doctor Mingo, que la calcificación parcial no implica la esterilización del quiste. Así que yo intentaría ¿Usted qué dice, doctor Mingo, que tiene más experiencia que todos nosotros juntos? ¿Haría una esplenectomía parcial en este paciente? A ver, si yo te tengo que decir lo que dice la teoría, por supuesto que sí. Ahora, llevar la teoría a la práctica no es tan fácil. O sea, hacer una esplenectomía parcial hay que tener primero la posibilidad de un muy buen acceso al hillo esplénico para poder separar los vasos polares y ligarlos. Tener cierta tecnología que implica sutura mecánica laparoscópica, tratamiento de energía para ligadura de vasos, argón y algunas otras cosas que no son, que te dan seguridad en la cirugía, pero no son de uso o de una población frecuente, un equipamiento frecuente en todos nuestros quirófanos. Entonces, cuando uno habla desde lo académico, y sí, hay que hacer una esplenectomía parcial. Ahora, hay que hacerlo. Ese es el tema. El riesgo de sangrado, de lesión o de ruptura de esa estructura y siembra, sobre todo laparoscópica, porque uno no puede proteger todo el campo, es alto, es alto. Creo que a pesar de las contras que tiene la esplenectomía, de hacerle en este caso, yo le hubiera hecho una esplenectomía porque sí hubiera querido poder intentar una
una polar superior. Pero tendría que ver cómo está el ilio, si puedo tener la habilidad de separar la vena y la arteria polar superior, y sin romper nada del ilio, o teniendo controlada la hemorragia, y de ahí en más si tengo el instrumental adecuado para poder hacer la esplenectomía con cierta seguridad y no poniendo más riesgo en la vida del paciente que en la solución del problema. Yo no tengo experiencia en ese tipo de cirugía laparoscópica, pero sí tuve en una ocasión, es un caso, no da un lineamiento para un caso, pero justamente un paciente joven de la localidad de Villa Ángela, lo que le hice fue una quistoperiquistectomía en una lesión polar de un quiste hidatídico. Y la verdad que nos fue muy bien, y por supuesto que uno duerme mucho más tranquilo haciéndole una esplenectomía, porque yo a ese paciente la verdad que recién me tranquilicé aproximadamente a los 30 días, porque uno tiene todo el miedo, conociendo los antecedentes de traumatismo esplénico, que el paciente sangre, que haga una ruptura, que haga todo eso. Pero la verdad que nos fue muy bien con una quistoperiquistectomía. La otra opción es lo que plantea Marcelo Galovich, una resección parcial, una marsupialización del quiste, pero preservarle el vaso por la edad del paciente. No sé si está de acuerdo, doctor. Con las marsupializaciones, en líneas generales no. O sea, prolongan la patología. Sin, no, hay algún en un parcarlo, pero si no, las marsupializaciones para nosotros están prácticamente en desuso. Pero, Continuamos entonces. Bueno, más o menos una de las preguntas está ya resuelta, que era si se administraba la vacunación antes o después de la cirugía. Bueno, en cuanto a la cirugía, comenzamos nuevamente comentando que hay distintas alternativas ya desde la posición del paciente. Tenemos que puede ser en posición lateral, totalmente lateral, horizontal. En cuanto a la posición de los trócares, también hay bastantes disyuntivas, como ser esta o la siguiente. Nosotros optamos por colocar la posición a 45 grados lateral del paciente y los trócares en una ubicación donde el primer trócar lo ubicamos a 5 centímetros del ombligo, que es nuestro trócar de 10 milímetros para la introducción de la cámara. A 5 centímetros de este trócar tenemos el trócar de 15, y en la línea axilar media un trócar de 5, y el último trócar que lo ponemos en la región subpsicoidea. Imagen más esquemática. En cuanto a la cirugía, bueno, más que decir que lo que ustedes sabrán, digamos, que es iniciar con una laparoscopia exploradora, disecando luego el ángulo esplénico hasta quedar completamente libre. Se diseca también lo que es el ligamento esplenocólico, el esplenorenal, gastroesplénico con los vasos cortos, y se identifica lo que es el pedículo esplénico. Lo disecamos de proximal a distal. En nuestro caso decidimos realizar una ligadura selectiva del pedículo para preservar lo que son las estructuras vecinas. Podemos observar que la ligadura de la arteria ya estaba realizada y nos quedaba la ligadura de la vena esplénica. A continuación mostramos por medio de un separador Alexi
íbamos a realizar la extracción de la pieza para justamente evitar lo que era el contacto con la pared y evitar una posible contaminación. Como verán, se procede a retirar la pieza quirúrgica. Perfecto. Y la pieza obtenida es la siguiente. Podemos observar los quistes. ¿Por qué decidimos nosotros realizar una total? Porque en conjunto con el servicio de imagenología se debatió y con una información que ellos nos brindaron, nos hicieron referencia a que el compromiso del órgano era de aproximadamente el 60%. Por lo cual, bueno, hemos visto en estudios previos que predispone a la mayor recidiva. Justamente era una controversia de la cual ya hemos debatido hace unos minutos, pero si quieren comentar un poco más. Doctor Agustín. Anatomía patológica. ¿Qué? Poné la pieza de anatomía patológica. ¿Buscar el informe o la... Ah, está marcando. Yo creo que ahí sale tranquilo. No sé qué opina Samuel y el doctor Mingo. Te doy una opinión con la esplenectomía parcial. La paroscópica, aunque hay gente que ha publicado, en la institución que yo trabajo, la cuestión tecnológica no es una limitante, así que no la voy a exponer. Así como la sepsis fulminante en pacientes menores de 8 años que se le hizo una esplenectomía por traumatismo, está claramente probada y es más alta que la población en general, también está probado que la vacunación disminuye y hay una estrategia en donde se controla la sepsis fulminante. Hacer una esplenectomía parcial técnicamente no es fácil, el vaso no es como el hígado, ni tiene una estructura similar. Los grupos ahora con riñón han mostrado que se puede hacer en órganos con circulación interrelacionada intraparenquimatosa la cirugía con seguridad. Requiere un clampaje del hilio. Aunque no he hecho esplenectomías parciales, sí estuve inicialmente en el desarrollo de la resección de tumores renales con camplaje de hilio y sutura de la estructura, eso se puede hacer. La sutura no es una sutura común, o es la barbada, o se le establecen estructuras de refuerzo con homolog en un sujet ida y vuelta. Eso permite el control hemostático intraparenquimatoso. Y sí el acceso, si uno tiene, del pedículo que le correspondería a la sección del pedículo inferior, superior o medio en el vaso. Una estrategia que también uno no se tiene que olvidar en el vaso es que mientras los vasos cortos estén indemnes, la irrigación del vaso está intacta. O sea, la ligadura, tanto de la arteria o de la vena esplénica, preservando los vasos cortos, mantiene la funcionalidad del hígado. Entonces uno podría aumentar el margen en la esplenectomía y no por eso comprometer la vitalidad del órgano. Yo personalmente en este tipo de órganos que me están mostrando, y porque hoy mi experiencia más hacia la esplenectomía asociada a PTI y PTT, que son patologías que requieren una esplenectomía, yo creo que la esplenectomía es una cirugía segura,
muy bien documentada, y los grupos que abogan por disminuir la... El problema del vaso es que es el N de pacientes. Nadie tiene una experiencia tan grande, excepto los autores que vienen del norte de África, y ellos hacen esplenectomía. Entonces, poder hacer, se puede hacer. Eso, todos tenemos alguna anécdota de sacar medio vaso, pero técnicamente es difícil. El laparoscópico no lo haría, ni lo intentaría. Como si hacemos en el riñón, en el hígado. Doctor Agustín, ¿usted por laparoscopía lo sacaría parcialmente? Insisto, académicamente se puede decir que sí, pero en la práctica es muy difícil, coincido con el doctor, o sea, no es una cirugía laparoscópica, por lo menos en nuestras manos, segura, es mucho más segura para nosotros la esplenectomía, y tratamos de que el riesgo quirúrgico no sea aumentado a la patología que estamos tratando. Entonces, la posibilidad de una hemorragia, de postoperatoria, de que sea un vaso insuficiente después, porque se dice que por lo menos para que el vaso sea funcional tiene que quedar un 50-60% del vaso, y en las parciales no tengo muchas, tengo algunas hechas a cielo abierto. Uno se entusiasma porque la vascularización lo entusiasma a uno. Realmente cuando uno liga o produce la compresión de alguna de las arterias polares y la mitad del vaso se oscurece, entonces eso es un poco lo que marca el tamaño. Pero no lo haría laparoscópico. Les comento una anécdota. Durante varios años utilizamos la siembra del vaso, las esplenectomías totales, en el epiplón. Rayábamos parte del vaso y lo envolvíamos en el epiplón mayor, y esto se suponía que producía una cobertura de la funcionalidad del vaso en las esplenectomías totales. Después lo abandonamos porque los estudios de los hematólogos nos indicaron que no era efectivo como lo habían propuesto en el inicio. Era como, para comentarles una anécdota de hace un poco más de 10 años o 15 años. Pero no, yo hubiera hecho este tipo de cirugía por seguridad del paciente y porque es la cirugía que más habituados estamos haciendo. Natalie, yo no le haría una esplenectomía parcial laparoscópica porque no tengo ni la experiencia ni la aparatología. Como dice Samuel, ellos no tienen ese limitante técnico, nosotros sí lo tenemos. O sea, no le haría eso. El concepto que yo quiero dar es el siguiente, o sea, uno cuando planifica una cirugía va con una táctica quirúrgica. Entonces la táctica quirúrgica de este paciente era esplenectomía laparoscópica. Ahora, cuando uno evalúa al paciente intraoperatoriamente, puede cambiar la táctica en beneficio del paciente. Nosotros a lo mejor, a mí me da esa ventaja el haber hecho trauma y haber hecho esplenorrafias o haber hecho tratamiento no operatorio en vasos que parecían desarmados. Entonces uno le va perdiendo un poco el miedo al tema sangrado del vaso cuando ha hecho ese tipo de experiencia. Entonces, en este paciente en particular, donde la lesión está tan en un polo y teniendo esa edad, si yo tengo que convertir a cirugía convencional, movilizar totalmente el vaso y traerlo hacia la región medial, tener el pedículo esplénico a mano y tratar de hacer una resección parcial, con todos los artilugios técnicos que tenemos para hacer la esplenorrafia, apoyarlo con con Surgicel o con Espongostán, dar los puntos sobre eso para que la fragilidad del tejido del vaso no sea tan importante. O sea, hay algunos artilugios técnicos como para salir conforme con la cirugía, tampoco exponer al paciente a que haga una complicación sanguínea y perdamos el paciente por conservar el vaso. O sea, lo que estoy tirando al debate
es qué otras opciones tenemos y no ir cerrado a que entro para una resección laparoscópica y veo que puede tener una esplenectomía parcial y no convierto el método porque ya entré para eso. Entonces, yo a lo mejor, en este paciente, hubiera optado por convertir el método a cirugía convencional, hacer una buena movilización del vaso, traerlo hacia la línea media, tener el pedículo a mano para poder clampearlo en caso de que tenga una complicación, e intentar una esplenectomía parcial por la edad del paciente. Eso es lo que yo hubiera hecho. Bueno. Sí, la verdad nosotros decidimos hacer una esplenectomía total. Uno, como dijo ya Samuel, yo lo hice con el doctor Samuel Naus. Era limitado, creo que está ahí el doctor Samuel Naus, está conectado. ¿Puede hablar también, por favor? Tenemos limitado la técnica. Hola, Lobo, ¿me escuchás? ¿Todo bien? Explícale tu opinión, por qué hicimos esplenectomía total. Nuestra idea era, en una primera instancia, poder realizar una disección, pasar por debajo del pedículo y seccionar el pedículo con sutura mecánica. Por suerte se pudo hacer una disección correcta de todo lo que era el hilio esplénico, y en un momento de la cirugía se planteó realizar una esplenectomía parcial. Lo que pasa es que este paciente, al estar tanto tiempo en la preparación y todas esas cosas, nos dio tiempo de buscar bibliografía, de leer bastante, y llegamos a la conclusión de que existe más riesgo de recidiva de la enfermedad dejando parte del vaso. Con los imagenólogos lo que estuvimos viendo es que comprometía aproximadamente entre el 50 y el 60% del vaso, por lo cual no se optó por realizar justamente una esplenectomía parcial. Gracias. ¿Pero en qué imagen vieron eso los imagenólogos? Porque Bueno, acá sí. voy a dar una opinión técnica, disculpen. Sí. Me di cuenta que era Samuel por dos cuestiones. Nosotros en la clínica Colón pasamos de operar los vasos y las glándulas suprarrenales, así como el riñón, de una posición de decúbito lateral un poco inclinada a poner una posición de decúbito, de decúbito ventral pasamos a lateral como si fuera una toracotomía, y en todo caso la inclinamos para conseguir alguna pequeña horizontalidad, así exponíamos las estructuras iliares. A diferencia del hígado y del riñón, la segmentación esplénica en el 80% de las veces es intraparenquimatosa. O sea, la mayoría de las veces uno en el hilio no va a encontrar la división de la estructura vascular. Ese es un punto práctico, táctico, muy complejo de resolver en la esplenectomía parcial. Cuando uno hace una cirugía abierta, lo que uno tiene es la mano como clamp compresor y sutura. Sutura, lo que le parece que es la estructura a donde aborda la parte inferior o superior del hilio, depende de lo que va a hacer uno, y usan el surjet o puntos en U o pleasure para reforzar la hemostasia que se realiza con los puntos totales de cápsula a cápsula. Cuando uno lo hace en el riñón, le voy a dar un detalle técnico por ahí, uno puede usar suturas barbadas, son suturas nuevas que se autotraban. La cápsula del vaso y la renal es frágil, no tienen tanta zona de resistencia para que no vuelva la sutura, y un truco para hacer es a cada superficie que uno va sacando del hilo, colocar hemoloc, comprimidos para que el hemoloc sea lo que transmite la presión de la hemostasia. El vaso tiene esa complejidad, no hay que disminuirla, tolera muy bien la isquemia a diferencia del riñón y del hígado, o sea, uno podría hacer una maniobra de clampaje total como la tenía Samuel ahí, e intentar hacer previamente una esplenectomía. El uso de sutura mecánica en el vaso puede ser un aliciente para el que no la usó. El que alguna vez usó sutura mecánica en el vaso sabe que no es una situación agradable cuando corta el vaso, porque no es fácil de ver. Entonces, eso es un concepto técnico. Después uno puede plantear la estrategia y cambiarla. Cuando va a abordar laparoscópico el vaso, una maniobra clave en la cirugía abierta es movilizar todo el vaso y tenerlo en la mano afuera, casi del paciente, para hacer la maniobra quirúrgica que quiera. En cirugía laparoscópica, uno aprendió que es la última maniobra que tiene que hacer.
es preferible bajar el ángulo esplénico, abordar el ilio por abajo, si requiere entrar en las tracavidades de los epiplones, que muchas veces se requiere la maniobra auxiliar, que antes era mandatoria en abierta, tener cuidado si va a intentar hacer la cirugía parcial con los vasos cortos, pero tenerlo claramente reparado porque es una zona de mucho sangrado y, como dice el nombre, es corto. En la laparoscopía nos hicieron largos los vasos, entonces puede ser una zona de lesión vascular muy difícil de cohibir y una decisión para pasar de cirugía laparoscópica a cielo abierto. Es una posición muy personal. Me parece que la cirugía laparoscópica, si no te va a cambiar la estrategia de la cirugía abierta, es siempre muy, muy superior para el paciente que la cirugía laparotómica. Entonces, si uno, aquí quiero ir, si uno va a hacer una esplenectomía laparoscópica y la puede hacer laparoscópica, que mantenga esa estrategia porque al paciente lo está beneficiando. Así como hay la potencialidad de la sepsis a gran positivos, el 20% de las laparotomías en seguimiento se ventan y generan en los pacientes una patología muy difícil de resolver que todavía la medicina genera 1000 alternativas porque la adentración es un gran problema. Entonces, yo sé que ningún cirujano tiene una adentración de una laparotomía, yo soy uno de esos, pero mis pacientes van a ver a otros cirujanos. Entonces, la cirugía laparoscópica resuelve eso, ¿sí? Yo la crítica que le haría a este video que mostraron es, uno, sacaron el vaso sin estar embolsado. Si fuera un tumor o un quiste atípico, el riesgo de ruptura en la extracción es muy alto. Entonces, aunque es una maniobra tediosa, en los vasos que son más allá de 10 centímetros, es una seguridad más. Y una estrategia que puede hacer para uno evitar la subcostal es hacer una incisión más en otra zona a través de, tiene el vaso embolsado y es muy simple. El uso de la Alexia es muy bueno, y el Alexia a su vez te permite meter la mano y usarlo como mano asistido y mantener el neumoperitoneo. Pero yo después, yo lo entiendo por ahí, las distintas estrategias. La esplenectomía parcial no es fácil de hacer sistemáticamente. Por eso cuando uno lee series, la mayoría son totales, ¿sí? No es que es una cirugía que la hacen los residentes, pero después como comentario general a mí me gustó la resolución, ¿sí? Yo quisiera poner un poco el acento en la tomografía. Si yo hubiera pensado en la posibilidad de hacer algo parcial, hubiera insistido en hacer un contraste con un tiempo vascular para tener una, digamos, buena imagen de cómo era la vascularización del hígado, si hay que puede haber variables anatómicas, y si este quiste o esta formación estaba de algún modo vascularizada o no, o había algún plano de clivaje. Creo que si hubiera pensado de antemano la posibilidad de una esplenectomía parcial, ya sea laparoscópica o no, hubiera insistido con una tomografía con tiempo vascular. Esto como ayuda a la decisión y a la táctica y la, quirúrgica, a la posibilidad o no de un abordaje con cierta seguridad de la parcial. El Alexi, como decía el doctor, es muy útil y posiblemente una cirugía a mano asistida podría ayudar a hacer una esplenectomía parcial con una dificultad menor. Pero bueno, como decía también el doctor, la mayoría de los cirujanos optan por la esplenectomía total. Bien. Doctor Mingo, es solamente para comentarle, el tema de los contrastes endovenosos se nos complica porque la mayoría de las veces la tiene que comprar el paciente y son, bueno, de adquisiciones bajas, digamos. Una preguntita. Sí, sí, eso. Bien. Una preguntita puede ser para el doctor Casal, que como comentó el doctor Agustín, se dedica a la parte de pediatría. Si él nos puede comentar, en caso también de realizar las esplenectomías, si es
más abocada a la esplenectomía total, parcial, si en pediatría hacen esplenectomías totales. Nosotros esplenectomía parciales, yo participé como ayudante en una, se terminó sacando, por supuesto, todo el vaso, no había manera de parar el sangrado. Y en general la patología pediátrica te lleva a hacer esplenectomía total. Sí, se inicia en forma laparoscópica, se embolsa, y nosotros, en las que yo participé, y se retiran, te estoy hablando de vasos enormes, se retiran por una incisión de Fanstein, por lo menos así fue cuando lo hicimos, en La Plata, cuando estuve en La Plata. Acá en Resistencia, solo por trauma hemos tenido que resecar algún vaso, pero en forma convencional. Acá el laparoscópico no hice ninguno. Bien. Continuamos. Bueno, se le han solicitado controles de laboratorio posoperatorio, en donde podemos observar que en el posoperatorio inmediato tuvo una elevación importante de los glóbulos blancos, y el resto del laboratorio todo dentro de parámetros normales. Ya para el día 6, cumpliendo su segundo día posoperatorio, esos glóbulos blancos descendieron, pero el paciente comenzó a hacer episodios aislados de fiebre. Estos eran mayormente matutinos, por lo que el servicio se plantea realizar un hemocultivo y realizar una nueva tomografía. En la tomografía podemos observar hasta el momento ambos campos pulmonares limpios. No se observan procesos de bloqueo neumónico ni atelectasias. Podemos comenzar a notar, sí, que en el hemitórax izquierdo tenemos una imagen sugestiva de derrame. En la parte abdominal se observa la región quirúrgica, los clips en el pedículo. Sin líquido libre. El día 9 llega el resultado del hemocultivo, el cual nos informan que es positivo para microorganismo Bucordelia cepacia, la cual es sensible a ceftazidima y meropenem. Se interconsulta al servicio de infectología. Ellos nos recomiendan realizar antibiótico-terapia con ceftazidime por el plazo de 10 días. Estos son los controles previos, posteriores al tratamiento, en donde se puede observar que desde el día 9 tiene un descenso importante de los glóbulos blancos, van de 25.000 hasta el día 16 de 10.900 blancos. El resto del laboratorio está todo dentro de parámetros normales, y cursando su
sus 10 días de antibiótico terapia y cursando hemodinámicamente estable, con buena evolución clínico-quirúrgica, el paciente es dado de alta el 12º día postoperatorio. Nos llegó el informe de la anatomía patológica, la cual no es muy concluyente, pero nos diagnostica, nos da el informe diagnóstico sobre hallazgos compatibles con quiste esplénico de larga data con calcificaciones, evaluar contexto clínico con serología para asociar a hidatidosis. Doctor Agustín levantó la mano. Sí, lo que les quería decir que en el laboratorio no está todo normal porque tiene una hiperplaquetosis de 800.000 plaquetas. A este paciente yo lo hubiera antiagregado por la posibilidad de que haga algún tipo de complicación tromboembólica. 800.000 plaquetas tiene el último laboratorio. Bueno. Y lo otro es si este paciente con la edad que tiene, y no siendo, si bien tiene una serología positiva, no veo que sea contundente para hidatidosis, ¿qué posibilidad existe de que esto sea un quiste congénito? Neoplásico no es, hidatídico no es contundente, es de larga data, ¿podrá ser un quiste congénito? ¿Qué opinan? Con ese informe puede ser todo. Porque, Sí. por ejemplo, ese sería un lindo caso para interconsultar a un laboratorio de anatomía patológica. Fundaleu tiene una función social y tiene mucha experiencia la gente de Fundaleu para hablar. Tuvimos un caso así cuando yo estaba en Saspeña, que terminó siendo una micosis fúngica en un chico que hacía un hiperesplenismo con varices esofágicas sangrantes. Me acuerdo, si siempre hay casos anecdóticos, con el vaso siempre una anécdota, pero yo le agregaría antes de hablar de una patología benigna o maligna y tratar de conseguir inmunistoquímica, porque las estructuras quísticas y los tumores congénitos son difíciles de tipificar solo por histología. Así que a veces uno es la evolución y otro es la no aparición nunca más de una enfermedad, porque en realidad es un contexto local de un órgano específico. Pero una opción es hacer interconsulta a fundaciones como Fundaleu. Sí, por eso pusimos el informe ese, porque no es, como dice, es un informe que no es contundente, digamos, por eso pusimos para saber la opinión de ustedes. Pero sí, estaría bueno buscar otra opción, a ver qué nos dicen. Ahora, con ese informe, doctor Mingo, en su experiencia, ¿podemos decir contundentemente que hidatídico no es? No, a ver, nosotros tenemos una patóloga que es a su vez citóloga y nos soluciona muchísimas de estas dudas. O sea, los quistes congénitos, que pueden ser epiteliales o no, se ven en la anatomía patológica de alguna manera, si tienen epitelio o no. También nos está informado si hay presencia o no de Scolex en el contenido del quiste. El quiste salió entero, o sea que el análisis del contenido podría haber sido definitorio. Si hay un Scolex, ya se doctor. la discusión. ¿Cómo? No encontró Scolex. No informó Scolex o no encontró Scolex. No encontró Scolex maduros. Está bien, pero eso hay que informarlo en el examen, en el informe, digamos. O sea, es un dato negativo que a su vez resulta ser muy positivo. O sea, si una pieza de este tipo no tiene ningún Scolex, no hay vesículas hijas en la pared, que hay que estudiarla toda, la parte calcificada o no, si no hay vesículas endógenas, aunque sea una de medio milímetro, todo esto define
si es o no un quiste actídico complicado o no. Si tiene epitelio esplénico, podemos hablar de un quiste congénito. Bueno, todas estas cosas creo que el informe, sin ánimo crítico, hubiera sido mejor que fuera informado, aunque sean las cosas por la negativa, para ir descartando mejor el diagnóstico. Sí. Bueno, ¿alguna otra opinión? El doctor Sebastián Rodríguez tiene información anatomopatológica. Sebastián. Lo que describe concuerda con la descripción de la capa. Doctor Sebastián. Bueno. Sí. Mientras Sebastián cualquier malformación congénita del vaso quística requiere de una resección total del vaso, porque la reaparición de la enfermedad está asociada con el trastorno que porta el paciente y no con una enfermedad específica. O sea, si se te llevó a la cirugía un trastorno congénito o de desarrollo, puede ser, son todas cosas muy poco frecuentes. El tratamiento en general, el consenso es la esplenectomía para que no recidive la situación clínica que lo lleva a una nueva cirugía. Si no tienes cole, aunque sea no viable, es un quiste que uno saca entero, yo te diría que debe ser la definición de 99,9 que no es hidatidosis, porque los escoles no tienen autodegradación. Entonces, el patólogo ve el escole. Puede ser que haya tenido un error en el proceso de muestra y no haya perdido ese líquido para verlo, pero es, digamos, tanto como patognomónico la presencia de escoles como la ausencia de escoles en un quiste. Sebastián. Ahí, digamos, uno podría inferir que esa descripción es de la membrana periquística. Faltaría la descripción de la capa acelular y la visualización de parte o la totalidad, o digamos, la totalidad de los escoles. Pero lo que dijo Samuel es correcto. O sea, por ahí se perdió una parte del proceso de la recuperación del líquido del quiste, el centrifugado del líquido para rescatar los escoles, no sé. Solamente lo sabe el patólogo. Y sí. Bueno. Nosotros en cirugía abierta, lo que hacíamos era justamente la neutralización del quiste, una práctica que en cirugía abierta lo hacíamos sobre todo en quiste hepático, ¿no es cierto? De esa manera rescatábamos líquidos que mandábamos a bacteriología, y una duda existencial que siempre acudía a mí era cuál era la efectividad del albendazol para matar el parásito. Entonces, las enloquecía a la pobre bacterióloga para que me digan si el parásito estaba vivo o estaba muerto, y ellas me decían que cuando los ganchos estaban sueltos, el parásito estaba muerto. ¿Es así, doctor Mingo, o qué parámetros toman ustedes para saber si el parásito es viable o no es viable? Pero eso, por ejemplo, en cirugía laparoscópica, mandando la pieza completa, no se usa esa técnica de aspirar, neutralizar y recién terminar el procedimiento quirúrgico. A ver, nosotros hace más de 20 años o 25 años que no usamos escolicidas ni punzamos los quistes. Porque la experiencia mundial con las escolicidas no fue buena. Hay un trabajo de Uruguay donde demuestra todas las complicaciones, pero aparte se demostró que lo que pasa in vitro es poco fiable para que pase en vivo en el quiste. No está establecida exactamente cuál es la dosis y el tiempo que uno tiene que poner, y hay muchas sustancias que son realmente corrosivas para la vía biliar, y los quistes, cuando uno le saca presión al punzarlos, inmediatamente se abren en la vía biliar. Aunque sean microcomunicaciones, el quiste no está comunicado por la presión intraquística del líquido.
Cuando uno le saca presión, ¿qué es lo que pasa cuando se complica el quiste? Cuando se complica el quiste pierde presión y aparece la comunicación biliar y el quiste se tiñe débil. Bueno, cuando uno le saca líquido y le inyecta escolicidas, abre las comunicaciones biliares y la posibilidad de lesiones de la vía biliar por tóxicas, por esto. Entonces lo descartamos hace muchísimos años. Lo que sí hicimos, a partir del uso del albendazol, mandar toda la anatomía patológica y nuestra patóloga nos informa y está alrededor con 30 días de tratamiento en quistes de entre 5 y 10 centímetros, que es la mejor, digamos, estadística que hay un 60% de parásitos muertos. Cuando el quiste es más grande, siempre hablando de quistes no complicados, que recibiendo tratamiento con albendazol va bajando el porcentaje del parásito muerto. En los quistes complicados ya es difícil de evaluar porque hay alguna muerte del parásito que no dependen del albendazol, sino dependen de la infección o del proceso que está sufriendo el quiste. Nosotros tratamos a todos los quistes como si fueran posibles, digamos, infestantes de la cavidad abdominal. O sea, protegemos la cavidad abdominal lo mejor que podemos, no los punzamos, tratamos, sí hay que hacer una punción previa de tener un aspirador muy potente, cubrir el campo lo mejor que se pueda y hacer una aspiración rápida para bajar la presión del quiste rápidamente. Después extraer, en los casos que los punzamos, extraer la membrana y después hacer la periquistectomía total o parcial. Esa es la cirugía que generalmente hacemos. ¿Y qué parámetro toma la bacterióloga para decir si el parásito está vivo o muerto? No es una bacterióloga, es patóloga y ve movilidad, ve la estructura, si están enteros o no, o sea, si perdieron los ganchos o no. Esto es lo que creo que ve. Y esto no estoy seguro, pero creo que hay una de las tinciones que utiliza que la toman los ganchos vivos, los parásitos vivos y no los muertos. Pero esto es un comentario que me hizo hace tiempo, nunca más después lo volví a hablar con ella, pero nos sigue informando de eso. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? No sé, ¿quién está? Samuel. Yo quería hacer una última pregunta, si se puede. Sobre todo al doctor Mingo, que comentó, bueno, que para él cualquier quiste en su zona significa que se demuestre lo contrario. Quería saber si cuando recibieron a un paciente de estos también estudian a los convivientes, al grupo familiar, con alguna radiografía de tórax o ecografía abdominal buscando quistes asintomáticos en los convivientes de estos pacientes. Sí. En el hospital hay un sistema, o sea, está el servicio de enfermedades prevalentes que funciona con infectología y los pacientes, los, digamos, familiares o convivientes o en la familia son estudiados generalmente por el servicio de prevalentes. Hay muchos, a ver, hoy lo que se usa es el catastro ecográfico. Cuando salen al campo a buscar ecografía, prácticamente se le hace ecografía a todo el núcleo familiar, a todos los convivientes de la vivienda. Si da positivo alguno, o sea, si se encuentran algunos quistes, se le hace radiografías a todos, de tórax, pero todo eso lo hace el servicio de prevalente. Incluso el seguimiento postoperatorio de nuestros pacientes quirúrgicos, nosotros después del alta quirúrgica los derivamos a prevalente, ellos les siguen el tratamiento médico y les hacen los controles durante el primer año. Una cosa que, porque aunque somos cirujanos no tenemos mucho contacto en sí con la comunidad por esta situación, pero la hidatidosis marca el manejo de las vísceras en el faenamiento de los animales. Y después, una vez que la transmisión se establece,
hacia el vector intermediario que es el perro, ahí está el problema. En Mar del Plata, junto con Azul, en la década del 50 eran centros de alta incidencia. La política de faenamiento ha hecho que, por ejemplo, que en la última pesquisa de la población rural del Partido General Pueyrredón, hecha no en forma sistemática, sino por grupos que concurrieron a una escuela, en una población rural, eminentemente rural, el diagnóstico en un estudio de corte fue de 0%, que ha ido bajando 5, 10 y en el 2012 es 0. O sea, la hiatidosis es más que la lesión que vemos los cirujanos, sino marca toda una cuestión del manejo que tiene la sociedad, y el faenamiento y el manejo adecuado de los animales es la clave, y es donde centra la educación hacia la comunidad. Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, hay libros publicados de una calidad excepcional del seguimiento y manejo que han hecho en función a la experiencia que vienen teniendo. Creo que en Neuquén, que durante 30 años mantuvo el mismo encargado de atidosis, entonces la experiencia que él volcó en el libro, no me acuerdo hoy el autor, pero es un biólogo, ni siquiera es médico, de una calidad increíble en el manejo integral de la atidosis, y no el resultante final que vemos los cirujanos, que es la lesión en los órganos diana, nada más. Pero la atidosis es realmente compleja de manejar en la zona endémica por todo el contexto social que tiene. Sí, en Río Negro y en Neuquén los planes de control de atidosis fueron muy efectivos, al contrario que sucede o sucedió en Chubut. El doctor que posiblemente mencionas es Frieder, que era un médico que hacía ecografías y haciendo ecografías en los lugares más insólitos de Neuquén. Eso más un plan de control de los perros y de los faenamientos redujo hoy prácticamente en Neuquén y Río Negro. Son excepcionales los quistes a diferencia de Chubut. Ivanisevic, y aprovechando esto de la pandemia, decía que es una enfermedad de las manos sucias. O sea, si uno se lavara las manos en el campo y no tuviera cosas, o sea, se lavara las manos después del contacto con los perros, y todo eso sería mucho menor la incidencia. Pero es una cuestión cultural de la gente de campo, de carnear, darle las vísceras al perro con quistes y todo, y los perros hacen cierran el ciclo evolutivo y contagian por las heces y el hocico a los humanos, pero a través de la mano. Doctor Mingo, ¿han visto quiste hiatídico en páncreas ustedes? Es muy raro. Yo vi unos, mejor dicho, en Esquel tuvimos 2 nomás, en 30 años. Uno lo operé yo y el otro terminó operado en Buenos Aires. No es una localización frecuente, para nada. Y la literatura mundial tampoco es frecuente. Le preguntaba porque justamente el otro día participé de un webinar de la Asociación de Cirugía de Córdoba. Me dijeron que presentaron 9 casos. Exactamente. Me llamó poderosamente la atención. A mí también, por eso le consultaba. No, me llamó mucho la atención porque nosotros al 2010 teníamos un trabajo que presentamos a la Asociación Argentina de Cirugía, aproximadamente 1.600 casos de cirugías de quiste hiatídico hepático. Y en esa estadística había unos 700, 800 pacientes con de pulmón, y estos 2 casos nomás de páncreas, que uno se operó en Esquel y el otro se operó en Buenos Aires, creo que en el Hospital Británico. Pero no, nos llamó muchísimo la atención que fueran 9 casos, y por lo que yo sé, la literatura mundial no coincide con eso, pero bueno, es lo que se presentó. Sí, nosotros la verdad que no vimos ninguno, pero me sorprendió también eso. A modo de anécdota, les quería comentar que cuando nosotros iniciamos la residencia de cirugía, acá en San Peña en el año 98,
empezamos a tener mucha casuística no mucha, pero nos llamaba la atención que cada tanto aparecía un quiste hidatídico hepático. Entonces empezamos a investigar, ¿no? Y lo que nos sorprendía, por eso pregunté de dónde era este paciente, es que acá la zona que más cabritos tiene es la zona de Pampa del Infierno, porque había un frigorífico trentino que hacía todos los subproductos derivados del ganado caprino. Y llamativamente nosotros no veíamos quiste hidatídico de la zona que más cabritos había. Entonces empecé a investigar y me llevé la sorpresa que el contrato que hacía el frigorífico trentino con los productores caprinos es que ellos hacían un contrato donde el productor se comprometía a darle toda la leche de ese ganado al frigorífico, y cuando firmaba el contrato, el frigorífico se encargaba de la vacunación de todo ese ganado. Entonces, ese ganado tenía una certificación completa de vacunación, cosa que no ocurría con ganado de otras zonas. Entonces, una hipótesis de trabajo era justamente esa, la certificación de vacunación de todo el ganado y la desparasitación del ganado caprino, que era en nuestra zona el principal transmisor de la enfermedad, ¿no? Bueno, damos por finalizado el caso. Muchas gracias, doctor Marcelo Mingo, por darnos su tiempo y su experiencia. También Samuel, siempre está cuando necesitamos una ayuda. También al doctor Casal, que también dio su opinión. Y bueno, y a los otros médicos del servicio por haber estado hoy compartiendo con nosotros un sábado a la mañana. Si no tienen más para preguntar, nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que sigan todos bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Igualmente a todos y gracias, como siempre. Me avisas cuando dejan de grabar, así hago un comentario sobre la... No sé que está grabando, lo están grabando. Sí, acá dice recording, no quiero aparecer. Yo te digo que si un cordobés me canta 33 al truco y no me muestra la carta, no le creo. Te digo porque he jugado mucho al truco con Agustín, aunque él es chaqueño, tiene una influencia cordobesa, ¿viste? Entonces, eso